El día que enterraron a mi madre, el cielo parecía entender mi dolor, pesado, gris, sofocante. Permanecí junto a su ataúd con manos temblorosas, apenas capaz de asimilar que se había ido para siempre. Las últimas semanas habían sido un torbellino de hospital, medicamentos y esperanzas rotas. Mi madre, Carmen Valverde, siempre tan fuerte, tan inquebrantable, reducida a un cuerpo frágil que la enfermedad consumió sin piedad. El cementerio de Santa Eulalia estaba repleto. Mi madre había sido una figura respetada en Sevilla, profesora universitaria con una reputación intachable. Vecinos, colegas, antiguos estudiantes, todos vinieron a despedirse. Yo apenas podía mirarlos a los ojos. Cada abrazo, cada «lo siento mucho, Lucía», era como un puñal que me recordaba la finalidad de todo esto. No tuve tiempo para procesar mi duelo. Apenas terminó la ceremonia y la gente comenzó a dispersarse. Javier Mendoza, el abogado familiar, se acercó a mí con expresión solemne, pero ojos expectantes. «Lucía, necesito hablar contigo en privado», dijo en voz baja. «Es sobre el testamento de tu madre». Mi esposo, Miguel, me apretó la mano en señal de apoyo. «Te espero en el coche», murmuró, besándome la frente. En una pequeña sala lateral de la capilla del cementerio, Javier abrió una carpeta de cuero desgastada. El olor a papel viejo y tinta llenó el espacio entre nosotros. «Tu madre dejó instrucciones muy precisas», comenzó. «Te ha dejado la totalidad de su patrimonio, incluyendo la Casa de las Acacias en Granada. La propiedad está actualmente valorada en unos 215 millones de euros. Me quedé sin aliento. La Casa de las Acacias, el caserón ancestral de mi familia materna, una joya arquitectónica del siglo XVIII con vista a la Alhambra, una propiedad que yo creía perdida hacía décadas, cuando mi abuelo sufrió problemas financieros. Nunca supe que mi madre había logrado recuperarla. Pero, ¿cómo es posible?», balbuceé. Creía que la casa se había vendido. Javier sonrió levemente. «Tu madre era una mujer muy discreta, Lucía. Trabajó toda su vida para recuperar la propiedad familiar. La compró hace 15 años, pero decidió mantenerlo en secreto hasta ahora. Mi relación con mi madre había sido complicada. Nos queríamos, pero éramos demasiado parecidas, orgullosas, tercas, incapaces de dar el brazo a torcer. Nos distanciamos cuando me casé con Miguel, un hombre que ella nunca terminó de aprobar, aunque en sus últimos meses nos reconciliamos. El peso de esta herencia, de su confianza en mí a pesar de todo, me hizo temblar. Entonces escuché un jadeo fuerte y agudo detrás de mí. Doña Pilar, mi suegra, había seguido nuestros pasos hasta la sala. Su rostro, normalmente controlado bajo capas de maquillaje caro, mostraba una mezcla de asombro y algo más oscuro. Sus labios pintados de carmín se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, vaya, qué afortunada eres, querida», siseó acercándose. El aroma empalagoso de su perfume me revolvió el estómago. Una verdadera bendición en medio de tanta tristeza. Javier se tensó visiblemente. «Señora Domínguez, esta es una conversación privada». Pilar lo ignoró, clavando sus ojos en mí. «Escúchame bien», dijo en voz baja pero perfectamente audible. «Vende esa casa ahora mismo y comparte el dinero con la familia, o atente a las consecuencias. Te lo advierto». Su voz, fría como el hielo, resonó en la pequeña habitación. Sentí que la sangre me hervía en las venas. «La casa es mía», respondí con una calma que no sentía. «Era de mi madre, y antes de mi abuela. Nunca ha pertenecido a tu familia, Pilar». Su reacción fue tan rápida que no pude esquivarla. Me agarró del pelo con una mano y me abofeteó con la otra, tan fuerte que mis oídos zumbaron. El golpe me dejó aturdida, con lágrimas involuntarias en los ojos. «Señora», Javier se interpuso entre nosotras, horrorizado. «Esto es completamente inaceptable». Pilar retrocedió, arreglándose el traje negro como si nada hubiera pasado. «Hablaremos en casa, querida», dijo con una sonrisa forzada. «No hagamos un espectáculo. No en un día como hoy». Mientras la veía salir con la espalda recta y la barbilla alta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor de la pérdida de mi madre se transformaba en algo nuevo, algo ardiente y peligroso. En ese momento lo supe.
Pilar me había declarado la guerra, y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para responder. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Miguel conducía, lanzándome miradas preocupadas de vez en cuando. Mi mejilla aún ardía, pero no le había contado lo ocurrido. Necesitaba tiempo para procesar todo: la muerte de mi madre, la herencia inesperada, la violencia de Pilar. Cuando llegamos al apartamento que compartíamos en el centro de Sevilla, noté que Pilar ya estaba allí, sentada en nuestro sofá como si fuera la dueña del lugar. Miguel parecía incómodo, pero no sorprendido. Me pregunté cuándo había tenido tiempo de llamarla, de invitarla a nuestra casa en un día como este. «Tenemos que hablar», anunció Pilar cuando crucé el umbral. Su voz sonaba dulce ahora, ensayada, sobre el futuro de la familia. Miguel me miró con ojos suplicantes. «Por favor, Lucía, es un día difícil para todos». Y así, con el peso del luto todavía sobre mis hombros, me senté a escuchar las demandas de una mujer que acababa de mostrarme su verdadero rostro. De vuelta en casa, mi mejilla aún palpitaba, pero no era nada comparado con el fuego que sentía en el pecho. Mientras Pilar se acomodaba en nuestro salón como una reina en su trono, yo permanecía de pie, negándome a sentarme. Miguel se movía nervioso entre nosotras, como un péndulo atrapado entre dos fuerzas opuestas. «Lo que pasó en el cementerio fue un malentendido», comenzó Pilar, alisando su falda negra con dedos enjollados. «Estamos todos muy afectados por la muerte de Carmen». «¿Un malentendido?» Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Me abofeteaste, Pilar, delante del abogado de mi madre». Miguel se giró hacia su madre, con incredulidad pintada en su rostro. «Mamá, ¿es cierto eso?» Pilar agitó la mano como espantando una mosca molesta. «Por Dios, Miguel, tu esposa siempre exagerando. Quizás la rocé accidentalmente, pero estábamos en un espacio pequeño y... Me agarraste del pelo», interrumpí, mostrándole a Miguel el mechón que aún me dolía. «Y me amenazaste. ¿También vas a negar eso? Lucía, por favor». Miguel se pasó una mano por el pelo, frustrado. «Estamos de luto. Mi madre también está sufriendo. Seguro que malinterpretaste sus palabras». Me quedé mirándolo, atónita. Su negación me dolió más que cualquier bofetada. Comprendí entonces que no tenía aliados bajo este techo. El hombre que había prometido estar a mi lado, en lo bueno y en lo malo, acababa de elegir bando, y no era el mío. «La Casa de las Acacias pertenece a la familia desde hace generaciones», continuó Pilar, aprovechando mi silencio. «No es justo que tú sola decidas su destino. Es la familia de mi madre, no la tuya», respondí, controlando mi voz. «Mi abuela nació allí. Mi bisabuela también. Nunca ha sido parte de tu patrimonio. Pero ahora eres una Domínguez», insistió, señalando mi anillo de bodas. «Lo que es tuyo es de la familia. De nuestra familia». Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero se limitó a observar sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo. «La casa es mía», dije finalmente, «y no voy a venderla». Pilar se levantó entonces, toda pretensión de cordialidad evaporada. «Ya veremos», amenazó en voz baja. «Esto no ha terminado». Y no terminó. En los días siguientes, Pilar comenzó una campaña implacable. Aparecía en nuestra puerta sin avisar, exigiendo ver documentos relacionados con la herencia. Llamaba a todas horas, acosando a Miguel con historias sobre cómo yo estaba arruinando a la familia. Incluso contactó con agentes inmobiliarios a mis espaldas, esperando que cediera ante la presión. Pilar siempre me había tratado como una intrusa, demasiado independiente, demasiado obstinada para su gusto. Una vez le dijo a su amiga Consuelo, creyendo que yo no podía oírla, que yo había corrompido a su hijo con mis ideas modernas sobre igualdad y autonomía, pero siempre había intentado mantener la paz, convenciéndome de que con el tiempo me aceptaría. Me equivoqué. Ahora, envalentonada por la fortuna en juego, se quitó la máscara completamente. El peor golpe vino cuando descubrí que estaba esparciendo mentiras por todo Sevilla, diciéndole a nuestros vecinos y amigos que yo había manipulado a mi madre moribunda para que cambiara su testamento. ¿Sabías que Carmen estaba medicada cuando firmó los papeles? La escuché decir por teléfono una tarde. Esa niña siempre ha sido calculadora. Pobre Miguel, tan ciego por el amor. La traición me quemaba por dentro. Apenas podía dormir.
Cuando finalmente me quedaba dormida, tenía pesadillas donde mi madre me miraba decepcionada, como si hubiera fallado en proteger su legado. Durante el día, caminaba por nuestra casa como un fantasma, acosada no por espíritus, sino por una mujer muy viva que deseaba verme destruida. Miguel se refugió en su trabajo, evitando el conflicto. Cuando intentaba hablar con él, se encogía de hombros. «Son cosas de mujeres», decía, como si la crueldad de su madre fuera un problema menor, una disputa trivial que debíamos resolver entre nosotras. Intenté ser paciente. Comprendía que estaba atrapado entre su esposa y la mujer que lo había criado sola tras la muerte temprana de su padre. Pero con cada día que pasaba, con cada nueva traición, sentía que mi matrimonio se desmoronaba. Una noche, después de descubrir que Pilar había accidentalmente derramado café sobre un álbum de fotos de mi madre que guardaba como un tesoro, tuvimos nuestra primera gran pelea. «Tienes que poner límites», grité, sosteniendo las fotografías manchadas. «Tu madre está destruyendo todo lo que me importa». «Estás paranoica», respondió él, evitando mirar las fotos arruinadas. «Fue un accidente. Mi madre nunca haría algo así a propósito». ¿Y la bofetada también fue un accidente? ¿Y las mentiras que está contando por toda la ciudad? Son rumores, Lucía. No puedes culpar a mi madre por lo que dice la gente. La escuché, Miguel, con mis propios oídos. Pero él ya no me escuchaba. Se puso la chaqueta y salió del apartamento, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Supe, sin que me lo dijera, que iba a casa de su madre, que buscaría consuelo en los brazos de la mujer que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Esa noche, sola en nuestra cama, tomé una decisión. No seguiría siendo la víctima en esta historia. No permitiría que Pilar destrozara lo único que me quedaba de mi madre. Si quería guerra, tendría guerra. Al día siguiente pedí permiso en el instituto donde trabajaba como profesora de literatura. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio para pensar. Con la mente más clara que en semanas, conduje hasta Granada, hacia la casa de las acacias. Era hora de conocer mi herencia. El edificio era más impresionante de lo que recordaba de mi infancia. Una mansión de piedra blanca con 3 plantas, rodeada de jardines donde los árboles que le daban nombre crecían majestuosos. Desde las ventanas superiores se veía la Alhambra, como una postal perfecta. Recorrí las habitaciones vacías, acariciando las paredes, imaginando a las generaciones de mujeres de mi familia que habían caminado por esos mismos suelos. En el antiguo despacho de mi abuelo, una habitación amplia con estanterías que llegaban al techo, me detuve. Este sería mi santuario. Aquí planearía mi defensa, porque ahora tenía algo por lo que luchar, no solo una propiedad, sino un legado, la confianza final de una madre que, a pesar de nuestras diferencias, había creído en mí hasta el final. La noche que decidí contraatacar, me senté sola en la biblioteca de la Casa de las Acacias, rodeada por el aroma de libros antiguos y el suave tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido a mi bisabuelo. Afuera, Granada dormía bajo un cielo estrellado, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Había pasado 3 días explorando cada rincón de la mansión, descubriendo tesoros olvidados, cuadros de artistas locales, muebles del siglo XIX, incluso una pequeña colección de primeras ediciones que haría llorar a cualquier bibliófilo. Pero lo que encontré en el fondo de un armario en la antigua habitación de mi madre fue lo que cambió todo: sus diarios. Mi madre, Carmen, siempre había sido metódica. Estos cuadernos, encuadernados en cuero y fechados con precisión, contenían anotaciones detalladas sobre todo: visitas, disputas familiares, finanzas. Los hojeé con reverencia, como quien escucha por última vez la voz de un ser querido. Entre las páginas amarillentas del diario de 2011, encontré un nombre que no había escuchado antes: Rosario Vega, una antigua ama de llaves que fue despedida abruptamente. Mi madre había escrito: Pilar la amenazó para que guardara silencio. Ella lo sabe todo. El nombre iba acompañado de una dirección en el Albaicín. ¿Seguiría viviendo allí después de tantos años? Valía la pena intentarlo. La encontré al día siguiente. Rosario vivía en un pequeño apartamento con vistas a la catedral. Me abrió la puerta con desconfianza. Una mujer de unos 60 años con el pelo canoso recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiado.
No sé quién eres, dijo, a punto de cerrar. Soy Lucía Valverde, respondí rápidamente. Hija de Carmen. Su expresión cambió al instante. Me escrutó como buscando rastros de mi madre en mi rostro. Debió encontrarlos, porque abrió la puerta completamente. «Doña Carmen ha muerto, ¿verdad?», preguntó con voz queda. «Lo leí en el periódico. Lo siento mucho». «Gracias», murmuré, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre algo que mi madre escribió». Su pequeño salón estaba impoluto, decorado con sencillez pero con gusto. Me ofreció té, que acepté más por cortesía que por sed. Mientras preparaba la infusión en la cocina, observé las fotografías en las paredes. Rosario más joven, con quien supuse sería su familia. «¿De qué quieres hablar?», preguntó cuando regresó con 2 tazas humeantes. Le expliqué mi situación sin rodeos, la herencia, la reacción violenta de Pilar, las mentiras, el acoso. Con cada palabra, su rostro se ensombrecía más. «No me sorprende», dijo finalmente. «Esa mujer siempre ha sido veneno puro». Y entonces Rosario me contó la verdad. Años atrás, Pilar había intentado seducir al segundo marido de mi madre, Antonio, mi padrastro. Cuando él la rechazó, ella comenzó una campaña para destruir su matrimonio, incluyendo plantar evidencia falsa de infidelidad y contratar a alguien para robar en la mansión. Rosario lo había presenciado todo, pero fue pagada y amenazada para guardar silencio. «Tu madre lo descubrió eventualmente», explicó Rosario. «Confrontó a Pilar, pero ella negó todo. Sin pruebas, ¿qué podía hacer doña Carmen? Pero nunca lo olvidó. Por eso nunca aprobó tu matrimonio con Miguel, aunque nunca te dijo por qué». Mi cabeza daba vueltas. Recordé las miradas tensas entre mi madre y Pilar en mi boda, la forma en que Carmen se negaba a quedarse a solas con ella. Todo cobraba sentido ahora. «¿Tiene pruebas?», pregunté, intentando no sonar desesperada. Rosario dudó un momento, luego se levantó y fue hasta un pequeño secreter. De un compartimento oculto sacó un sobre amarillento. «Guardé esto como seguro», explicó, entregándomelo, por si Pilar alguna vez cumplía sus amenazas. Dentro había fotografías. Pilar entrando furtivamente en el despacho de Antonio. Pilar entregando dinero a un hombre de aspecto sospechoso en un callejón cercano a la casa. Y lo más damning, una carta escrita por la propia Pilar a Antonio, expresando sentimientos que iban mucho más allá de la cordialidad familiar. «La encontré cuando limpiaba su habitación», explicó Rosario. «Antonio nunca la vio. La guardé porque sentí que algún día podría ser importante». Esa noche, de vuelta en la biblioteca de la Casa de las Acacias, compilé todo lo que Rosario me había contado. Añadí las fotografías, su testimonio que grabé con su permiso, viejas grabaciones de seguridad que mi madre había guardado secretamente en una caja fuerte tras el escritorio del despacho, incluso las cartas falsificadas que Pilar había plantado para hacer creer a mi madre que Antonio le era infiel. Trabajé hasta el amanecer, organizando todo cronológicamente, escaneando documentos, creando copias de seguridad. Al terminar, tenía un expediente completo, uno destinado a poner a mi suegra de rodillas. Mientras contemplaba el resultado de mi trabajo, sentí una extraña calma. Esto no era solo venganza, era justicia, por mi madre, por Antonio que murió creyendo que nunca recuperó completamente la confianza de su esposa, por Rosario que vivió años con miedo, y por mí misma. Miguel me había llamado varias veces, cada vez más enfadado por mi desaparición. Le dije simplemente que necesitaba tiempo en la casa de mi madre. No mencioné a Rosario ni lo que había descubierto. Algunas verdades necesitan el momento adecuado para ser reveladas. Mi plan era sencillo pero devastador. Pilar había construido su vida en Sevilla, alrededor de una imagen cuidadosamente cultivada. La viuda devota, la madre abnegada, la suegra comprensiva, la organizadora de eventos caritativos. Su reputación lo era todo para ella, y eso era exactamente lo que iba a destruir. Preparé 3 sobres. El primero, con copias de los documentos más comprometedores, iría al bufete de abogados donde trabajaba Miguel, dirigido a su jefe, un hombre que adoraba a Pilar y la invitaba a todos los eventos importantes. El segundo,
con pruebas de sus manipulaciones financieras para desviar fondos de las organizaciones benéficas que presidía, iría a la junta directiva de la Fundación Andaluza para la Cultura, donde Pilar ocupaba un puesto destacado. El tercero, con la historia completa, incluyendo su reciente comportamiento hacia mí, iría a su propio hijo. Dudé ante este último. ¿Podría Miguel perdonarme por exponer así a su madre? ¿Me creería siquiera? Pero recordé su negativa a defenderme, su ceguera voluntaria ante el abuso de Pilar, y endurecí mi corazón. La verdad duele, pero el silencio mata. Antes de sellar los sobres, incluí una nota manuscrita en cada uno. Intentaste destruirme. Ahora verás cómo te desmoronas. Mientras conducía de regreso a Sevilla, con los sobres guardados en mi maletín, repasé mentalmente mi plan una última vez. No habría vuelta atrás después de esto. Pero, por primera vez desde la muerte de mi madre, sentí que recuperaba el control de mi vida. El horizonte se teñía de naranja cuando crucé el puente sobre el Guadalquivir. La ciudad comenzaba a despertar, ajena al pequeño terremoto que estaba a punto de desatar en uno de sus barrios más exclusivos. «Prepárate, Pilar», murmuré, apretando el volante. «La guerra que empezaste está a punto de terminar». La mañana siguiente envié los sobres mediante mensajero privado. Esperé en un café del centro, a pocas calles del bufete de abogados donde trabajaba Miguel. Pedí un cortado que apenas probé, con la mirada fija en mi teléfono. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo entero contuviera la respiración. A las 11:13 de la mañana exactamente, mi teléfono vibró. Era Miguel. Respiré hondo antes de contestar. «¿Qué le has hecho a mi madre?» Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Una mezcla de rabia y confusión que me heló la sangre a pesar del calor sevillano. No respondí directamente. «Revisa tu correo electrónico», me limité a decir. «Te he enviado una copia de todo». «Lucía, ¿qué has...?» No le dejé terminar. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. No sentía la euforia que esperaba, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza, como quien finalmente suelta una carga pesada que ha llevado demasiado tiempo, solo para darse cuenta de que sus músculos se han acostumbrado al peso. 20 minutos después, recibí un mensaje de Elena, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como secretaria en el bufete de Miguel. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, aunque nunca le había contado los detalles de mis problemas con Pilar. «Algo está pasando», escribió. «Tu suegra acaba de irrumpir en la oficina como una furia. Está encerrada con don Jaime y Miguel en la sala de conferencias. Se escuchan gritos». Le di las gracias y le pedí que me mantuviera informada. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a escribirme. «Está llorando ahora. Todos la miran». Nunca había visto a doña Pilar así. Adjuntó un breve video grabado discretamente a través de las persianas entreabiertas de la sala de conferencias. En él, Pilar gesticulaba frenéticamente, con papeles arrugados en sus manos temblorosas. Su rostro, normalmente impecable, estaba desfigurado por el llanto, con el rímel corrido formando surcos negros en sus mejillas. Miguel estaba de pie junto a ella, pálido como un fantasma, mientras Jaime Montero, el socio principal del bufete, miraba los documentos con expresión severa. «Por favor», se le escuchaba suplicar a Pilar entre sollozos. «Fue hace mucho tiempo. Estaba desesperada. No pueden hacer esto público». Me desconecté del teléfono y pedí otro café. Esta vez lo saboreé lentamente, dejando que el amargor me llenara la boca. Pensé en mi madre, en cómo me había mirado la última vez que hablamos, sus ojos ya velados por la enfermedad, pero aún tan perceptivos. «Cuida lo que es tuyo, Lucía», me había dicho, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «No permitas que nadie te lo arrebate». En ese momento, no entendí que se refería a mucho más que a una casa. A media tarde, recibí una llamada de la Fundación Andaluza para la Cultura. La presidenta, Marisa Ortiz, quería verme urgentemente. Su tono era tenso, pero educado. Acepté reunirme con ella esa misma tarde. La sede de la fundación ocupaba un palacete restaurado en el barrio de Santa Cruz. Marisa me recibió en su despacho, una habitación luminosa decorada con arte contemporáneo. Sobre su escritorio estaba el sobre que yo había enviado, abierto. «Estos son acusaciones muy graves, Lucía», comenzó, señalando los documentos. «¿Estás segura de su autenticidad?».
Cada papel está verificado, respondí con calma. Las transferencias bancarias pueden comprobarse. Los testimonios están firmados ante notario. Marisa se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Pilar Domínguez ha sido pieza fundamental de esta fundación durante 15 años, dijo. Nunca habríamos sospechado esto. Me mostró los extractos bancarios que revelaban cómo Pilar había desviado sistemáticamente pequeñas cantidades de las donaciones a una cuenta personal. No eran sumas enormes, pero sumadas a lo largo de los años, ascendían a más de 100.000 euros. La Junta se reunirá mañana para decidir cómo proceder, continuó Marisa. Probablemente presentaremos una denuncia formal. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo un cansancio infinito. Hagan lo que consideren correcto, dije. Al salir del edificio, me encontré con un cielo que amenazaba tormenta. Grandes nubes grises se acumulaban sobre Sevilla, como un reflejo de la tempestad que yo había desatado. Decidí caminar hasta el apartamento. Necesitaba el aire fresco para aclarar mis ideas. Cuando llegué, Miguel ya estaba allí, sentado en el sofá, en penumbra, con la cabeza entre las manos. No encendió las luces cuando entré, ni levantó la mirada. Solo su voz, pequeña y rota, rompió el silencio. ¿Planeaste esto desde el principio?, susurró. Me detuve en el umbral del salón, insegura por primera vez en todo el día. No, respondí con una calma que no había sentido en semanas. Pero tu madre no me dejó elección. Miguel levantó la cabeza entonces. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro marcado por una palidez enfermiza. Los socios me han pedido que tome una excedencia, dijo, hasta que todo esto se aclare. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Nunca quise que él sufriera las consecuencias de las acciones de su madre, pero en el fondo, sabía que era inevitable. El jefe de don Jaime en Madrid es amigo personal de mi madre, continuó Miguel, como hablando consigo mismo. Toda mi carrera, construida sobre sus conexiones. Se levantó entonces, tambaleándose ligeramente. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Pasó junto a mí sin mirarme y fue al dormitorio. Escuché cajones abrirse y cerrarse, el roce de la ropa, el cierre de una maleta. Cuando volvió a aparecer, llevaba una pequeña maleta negra. Necesito espacio, dijo, mirando algún punto sobre mi hombro, incapaz de encontrar mis ojos. Me voy a un hotel. No argumenté. No pregunté cuándo volvería. Solo asentí y me aparté para dejarlo pasar. En la puerta, dudó un instante, como si quisiera decir algo más, pero finalmente salió sin añadir palabra. La lluvia comenzó a caer cuando el taxi que lo llevaría se alejó por la calle. Gruesas gotas que repiqueteaban contra los cristales con furia, como si la naturaleza misma quisiera lavar la ciudad de secretos y mentiras. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, viendo cómo la lluvia transformaba Sevilla en un cuadro impresionista, todas las luces difuminadas y los contornos borrosos. La mansión ahora era mía, y también la soledad que venía con ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no me asustaba. Se sentía como paz, como libertad. En las semanas que siguieron, Pilar desapareció de la vida pública como si la tierra se la hubiera tragado. Su nombre dejó de aparecer en las columnas sociales que antes frecuentaba. Su sitio en los eventos benéficos quedó vacante. Su voz dejó de escucharse en las tertulias de radio locales donde solía pontificar sobre moral y buenas costumbres. La Junta Directiva de la Fundación Andaluza para la Cultura revocó su cargo tras una reunión de emergencia. No presentaron denuncia formal, un último acto de piedad hacia una mujer que había sido pilar de la sociedad sevillana, pero exigieron la devolución íntegra de los fondos desviados. El escándalo se mantuvo relativamente contenido gracias a las conexiones de Pilar, pero los rumores corrían como pólvora en los círculos adecuados. Nadie sabía quién había filtrado los documentos. Me aseguré de que pareciera obra de un denunciante anónimo, posiblemente alguien dentro de la propia fundación. Algunos sospechaban de Marisa Ortiz, quien nunca había ocultado su antipatía por Pilar. Otros apuntaban a antiguos empleados resentidos. Nadie me señaló a mí, la nuera discreta y afligida, todavía de luto por su madre. Miguel se instaló en un hotel del centro temporalmente, aunque ambos sabíamos que la separación tenía poco de temporal. Nos veíamos ocasionalmente para gestionar asuntos prácticos, facturas, correspondencia,
la eventual división de bienes. Nuestras conversaciones eran educadas pero distantes, como dos extraños obligados a compartir un ascensor. Mi madre se ha mudado a Marbella, me informó durante uno de estos encuentros. Con mi tía Remedios. No respondí. No hacía falta. El exilio autoimpuesto de Pilar era la confirmación final de su culpa. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó entonces, mirándome directamente por primera vez en semanas. Sobre lo que descubriste, antes de todo esto. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. ¿Me habrías creído, Miguel? ¿Cuando ni siquiera creíste que tu madre me había abofeteado en el funeral de mi madre? Su silencio fue respuesta suficiente. Decidí vender nuestro apartamento en Sevilla. La ciudad que una vez amé se había convertido en un recordatorio constante de pérdidas y traiciones. Con el dinero de la venta, compré un pequeño piso en Granada, cerca de la Casa de las Acacias. Era hora de comenzar de nuevo, en el lugar donde mis raíces estaban más profundas. La mansión ancestral seguía allí, silenciosa y paciente, esperando ser devuelta a la vida. Contraté un equipo de restauradores para devolverle su esplendor original. Cada día, después de mis clases en el instituto donde había conseguido una plaza como profesora de literatura, supervisaba los avances. Las paredes desconchadas recuperaban su color blanco inmaculado. Los suelos de madera volvían a brillar. Las grietas en los techos artesonados desaparecían como por arte de magia. Convertí uno de los salones principales en una galería para el arte de mi madre. Carmen Valverde había sido una acuarelista talentosa en su juventud, antes de que las responsabilidades académicas consumieran su tiempo. Sus paisajes de la Alhambra, sus retratos de ancianos albaicineños, sus naturalezas muertas llenas de luz mediterránea, todas encontraron un hogar digno en aquellas paredes centenarias. Tu madre estaría orgullosa, me dijo Rosario cuando vino a visitar la galería recién inaugurada. La había contratado como ama de llaves, devolviéndole el puesto que Pilar le había arrebatado años atrás. Su presencia en la casa era reconfortante, un hilo de continuidad con el pasado. Con parte de la herencia, establecí una fundación para apoyar a mujeres víctimas de manipulación psicológica y abuso emocional. La llamé Fundación Carmen Valverde y destiné una de las salas de la mansión para sus oficinas. Cada semana, mujeres de todas las edades y condiciones sociales acudían en busca de asesoramiento legal, apoyo psicológico o simplemente un espacio seguro para hablar. Nunca pensé que alguien me creería, me confesó una de ellas, una mujer de unos 50 años cuyo marido, un respetado médico, la había aislado sistemáticamente durante décadas. Mi propia familia decía que exageraba, que era demasiado sensible. Reconocí en sus palabras el eco de mi propia experiencia, la soledad de no ser creída, la desesperación de ser etiquetada como exagerada o paranoica. Le conté mi historia, no como directora de la fundación, sino como una superviviente más. Sus ojos se iluminaron con el reconocimiento de una verdad compartida. ¿Y qué pasó con tu suegra?, preguntó. ¿Alguna vez reconoció lo que hizo? Le mostré entonces la carta que había recibido 2 meses atrás. Un sobre sencillo con matasellos de Marbella, conteniendo una sola hoja de papel. La caligrafía de Pilar, normalmente impecable, era temblorosa, casi infantil. Perdón, ya no me queda nada. No le respondí, no por crueldad, sino porque no había nada más que decir. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en la última página del diario de mi madre. No como símbolo de perdón, sino como registro de un capítulo cerrado. Mi matrimonio con Miguel terminó oficialmente 1 año después de la muerte de mi madre. El divorcio fue amistoso en lo legal, doloroso en lo emocional. Firmamos los papeles en el despacho de un notario neutral, bajo la mirada impasible de nuestros respectivos abogados. Me han ofrecido un puesto en Barcelona, me dijo cuando todo estuvo firmado. Lo he aceptado. Me alegro por ti, respondí con sinceridad. A pesar de todo, nunca dejé de quererlo. Solo aprendí que a veces el amor no es suficiente cuando las lealtades están tan profundamente divididas. Nunca quise hacerte daño, Lucía, añadió, con una vulnerabilidad que me recordó al joven del que me enamoré años atrás. Pero no supe protegerte. Lo sé, respondí. Igual que yo no supe proteger nuestro matrimonio. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero.
Cuando lo vi alejarse por la calle, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Otra página que se volvía, otro capítulo que terminaba. Esa tarde, de vuelta en la casa de las acacias, contemplé el atardecer desde la terraza. El sol descendía lentamente tras la silueta de la Alhambra, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las acacias del jardín susurraban con la brisa, como contando secretos antiguos. En ese momento de paz perfecta, sentí la presencia de mi madre más cerca que nunca. No como un fantasma, sino como una continuidad, una herencia que iba mucho más allá de paredes y techos, una fortaleza interior que ella siempre supo que yo poseía, incluso cuando yo misma lo dudaba. Hoy, cuando camino por los pasillos de la casa de las acacias, ya no me siento como una intrusa en mi propia vida. Han pasado 3 años desde aquella tarde en el cementerio de Santa Eulalia, cuando el cielo gris parecía reflejar mi dolor. 3 años desde que descubrí la herencia de mi madre y, con ella, una fuerza que no sabía que poseía. La mansión ha cobrado nueva vida. Los jardines, antes descuidados, florecen ahora con rosas y jazmines. Las habitaciones, antaño silenciosas, resuenan con las voces de las mujeres que acuden a la fundación. Incluso instalé un pequeño café en la planta baja, abierto al público, donde estudiantes de la cercana universidad vienen a leer entre paredes centenarias. Veo a mi madre en la luz que atraviesa las vidrieras del salón principal. La escucho en el crujido de las escaleras que una vez subió en silencio. La llevo en cada decisión que tomo con fuerza y claridad. Ya no soy la mujer que fui en aquel funeral. Aquella mujer todavía estaba aprendiendo a mantenerse erguida, a defender lo que era suyo. Ya no soy una receptora pasiva de la rabia ajena. Soy la arquitecta de mis propios límites. Y he aprendido que la venganza, cuando está arraigada en la verdad y la justicia, puede ser la forma más poderosa de sanación. Profesora Valverde, su grupo de lectura está por comenzar. Me avisa Rosario, asomándose a mi despacho. A sus 60 y tantos años, sigue siendo eficiente y discreta. Con el tiempo, se ha convertido en una amiga, casi una tía adoptiva. Gracias, Rosario. Voy enseguida. Recojo el ejemplar de La casa de Bernarda Alba, que utilizaremos hoy. Cada mes, un grupo de mujeres de todas las edades se reúne para discutir obras literarias escritas por mujeres o que retratan las complejidades de la experiencia femenina. Es uno de mis proyectos favoritos. Ver cómo las palabras escritas hace décadas, a veces siglos, siguen resonando en nuestras vidas contemporáneas. Al entrar en la sala, unas 15 mujeres me reciben con sonrisas. Están sentadas en un círculo, tazas de té y café sobre una mesa central, libretas abiertas sobre sus regazos. Algunas son profesionales, otras amas de casa. Hay incluso un par de adolescentes. La más joven, Claudia, apenas tiene 16 años y viene acompañada por su madre. Hoy hablaremos de Bernarda Alba, comienzo, tomando asiento. Una mujer que utilizó el control y la opresión como escudos contra el miedo y la incertidumbre. Una mujer que, en su afán por proteger a su familia del qué dirán, acabó destruyéndola. Veo cómo algunas asienten, reconociendo en la descripción ecos de sus propias experiencias familiares. Pero también hablaremos de Adela, la hija que se atrevió a rebelarse, que pagó el precio más alto por su libertad, pero que nunca cedió su voz. Durante la siguiente hora, la discusión fluye con intensidad. Hablamos de las prisiones que construimos y de las que nos imponen, de la vergüenza como herramienta de control, del coraje que requiere romper ciclos de abuso. Las voces se entrelazan, las experiencias personales enriquecen el análisis literario. Claudia, normalmente tímida, levanta la mano. A veces pienso que Bernarda también era víctima, dice con voz suave pero clara, de sus propios miedos, de las expectativas sociales. Eso no excusa lo que hizo, pero ayuda a entenderla. La miro con admiración. Tan joven y ya capaz de esa empatía compleja que ve más allá de la superficie de las acciones humanas. Tienes razón, Claudia. Respondo. Entender no es lo mismo que justificar. Podemos comprender las raíces del comportamiento dañino sin absolverlo de responsabilidad. Pienso en Pilar mientras lo digo. Con los años, he llegado a entender mejor los miedos que motivaron sus acciones. El terror a perder a su único hijo, la inseguridad disfrazada de arrogancia, la desesperación por mantener un estatus que creía merecer. Entiendo,
pero no justifico. Comprendo, pero no olvido. Pilar vive ahora en un pequeño apartamento en Torremolinos. Vendió su casa en Marbella hace un año, cuando los últimos vestigios de su fortuna se agotaron. Ocasionalmente recibo noticias suyas a través de terceros. Sé que da clases particulares de francés para subsistir, que evita los círculos sociales que antes frecuentaba, que nunca pronuncia mi nombre. Miguel se casó el año pasado con una arquitecta catalana. Me envió una invitación a la boda que decliné cortésmente. Algunas heridas, aunque cicatrizadas, es mejor no removerlas. Le deseé felicidad sinceramente. Se la merece. Cuando la sesión termina y las mujeres comienzan a marcharse, Claudia se acerca a mi mesa. Sostiene su ejemplar de la obra contra el pecho como un escudo. Mi abuela es como Bernarda, dice en voz baja. Controla a mi madre con amenazas y manipulaciones. Y mi madre no se defiende. Reconozco en sus ojos la misma impotencia que yo sentí una vez. La frustración de ver a alguien que amas sometido a un abuso que parece invisible para todos excepto para ti. ¿Tu madre viene a las reuniones de apoyo?, pregunto con suavidad. Claudia niega con la cabeza. Dais que son cosas de familia, que nadie debe meterse. Le tomo la mano con gentileza. Tráela algún día, solo a visitar. A veces, ver que otras mujeres han pasado por lo mismo hace que sea más fácil reconocer el propio dolor. Mientras la veo marcharse, pienso en cómo los patrones se repiten, en cómo las Pilares y las Bernardas del mundo siguen existiendo, generación tras generación. Pero también pienso en cómo cada Claudia, cada mujer que aprende a nombrar lo que le ocurre, rompe un eslabón de esa cadena. Esa noche, sentada en el balcón de mi habitación, contemplo Granada iluminada a mis pies. La Alhambra resplandece en la distancia, eterna testigo de historias de poder, amor y traición. Me pregunto cuántas mujeres, a lo largo de los siglos, habrán mirado desde estas mismas ventanas, luchando sus propias batallas silenciosas. Abro el último diario de mi madre y paso las páginas hasta llegar a la última entrada, escrita apenas una semana antes de su muerte. Su letra, ya debilitada por la enfermedad, sigue siendo hermosa en su fragilidad. Mi querida Lucía, escribió, cuando leas esto, yo ya no estaré. Te dejo la casa no como una carga, sino como un refugio, un lugar donde siempre puedas ser tú misma, sin disculpas, sin concesiones. No permitas que nadie te arrebate tu voz. Es tu herencia más valiosa. Cierro el diario y lo aprieto contra mi pecho. Mi madre siempre supo que este momento llegaría, que yo encontraría mi camino de regreso a mí misma, a través del dolor y la pérdida, que transformaría la furia de otros en combustible propio, que convertiría mi dolor en legado. Mañana habrá más mujeres buscando ayuda, más historias que escuchar, más ciclos que romper, y estaré lista, con la fortaleza que mi madre vio en mí cuando me dejó esta casa, con la claridad que encontré cuando me enfrenté a Pilar, con la compasión que he aprendido a cultivar sin comprometer mis límites, porque esa es la verdadera herencia que recibí, no paredes y techos, sino la capacidad de convertir el dolor en propósito, de transformar la venganza en justicia, de usar mi voz no solo para defenderme a mí misma, sino para amplificar las voces de quienes aún no han encontrado la suya.